Señor Pedro Castillo está dando que hablar en esta campaña electoral. Muchos ni siquiera sabían de Perú Libre, de su partido político, ¿no? Lo dejaban pasar. Y ahora mismo, según la última encuesta que ha publicado Ipsos, el señor Pedro Castillo, con su lapicito en mano, como ha venido al programa, tiene 3% de intención de voto. Está por encima de Ollantumala, por encima de Acuña, de Salaverry y del propio Julio Guzmán. Bienvenidos a Digital Noticias. Atención, señoras y señores, que la tierra tiembla y los cimientos de la política nacional se estremecen. El prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y cerebro maestro detrás de Perú Libre, ha salido de su escondite para lanzar acusaciones explosivas contra la periodista Juliana Oxenford, quien, según él, habría pactado una entrevista permisiva para el ahora presidente Pedro Castillo durante las elecciones del 2021. Vladimir Cerrón desde la clandestinidad echa a Juliana Oxenford, donde reveló que la conductora de ATV al estilo Juliana, que tiene ya pocos días para quedarse sin programa, hizo un arreglo con el expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal Barbadillo. Esto con la finalidad de que lo entrevistaran. Ahora entendemos por qué en aquella entrevista que le hizo Juliana Oxenford a Pedro Castillo se mostró tan suavecita, muy diferente a lo que es en sus entrevistas. La cosa se pone candente después de que ATV, bajo la dirección de la mismísima Oxenford, soltara un reportaje detallando el tiempo que Cerrón lleva en la clandestinidad, 2 meses y 3 días desde que se esfumó tras ser condenado a 6 años y 3 meses de prisión por el caso del aeródromo Huanca. La cereza del pastel es que hay una jugosa recompensa de 100,000 soles por información que lleve a la captura del escurridizo político. Muy Vladimir Cerrón, muy sinvergüenza, muy caradura para además criticar al fascismo siendo un comunista confeso. Y lo peor, un delincuente condenado, sentenciado en segunda instancia. Se manda sus videos, se encarga de que estos se viralicen en sus redes sociales y sin embargo tiene más de 2 meses en la clandestinidad sin responder a lo que ya determinó el Poder Judicial. Qué fácil es victimizarse y no dar la cara. Qué fácil es tuitear, decir, bien, la gente que se está movilizando por el centro histórico de Lima, con las imágenes, con los polos. Pero Cerrón, en un acto de descaro propio de los grandes, no solo evade a la justicia, sino que se atreve a acusar a Oxenford de haber cuadrado una entrevista amigable para Castillo. En su tuit, el prófugo pide que la periodista revele los detalles del supuesto acuerdo antes de que la despidan por completo. La respuesta de Oxenford no se hizo esperar, y la periodista soltó un zarpazo en Twitter. Le llama corrupto mentiroso al prófugo, sugiere que debería estar tras las rejas y señala que estas acusaciones son simplemente intentos de la derecha e izquierda de unirse para silenciar a la prensa. El escándalo está servido, amigos, y la guerra de palabras apenas comienza en este circo político. ¿Qué te hacemos? No. ¿Sabes quién conspira contra ti, Juliana Oxenford? Tú. Tú conspiras contra ti. ¿Sabes quién dinamita tu credibilidad? Tú. ¿Quién se dispara a los pies? Tú. ¿Quién te sabotea? ¿Quién te boicotea? Tú misma. ¿Y sabes por qué? Porque da la casualidad que cuando te pones a sobonear a un régimen, le llueven los contratos a tu marido. Cuando te pones a hacerle campaña electoral a un filosenderista como Pedro Castillo, que ahora está en la cárcel, donde siempre debió estar, le llueven los contratos a tu marido. Entonces es una casualidad un poco rara, un poco extraña.